Hola a todos, ¿cómo estáis? Comenzamos un nuevo episodio de la Hora Alfa, de nuevo con Alberto Veiga, Darwin XTX. Muchísimas gracias, Alberto, otra vez por tu tiempo, por tu conocimiento y por estar Gracias a aquí. ti. Gracias a ti por darme este espacio y este tiempo para desarrollar un poco mis ideas y darme un poco a conocer. Pues te quería comentar, porque en base a esto, una de las cosas que además le llama la atención a un potencial inversor en Darwin, es alguien que pueda estar interesado en poner parte de su capital y diversificarlo en estos activos que al final sois personas que estéis detrás operando en los mercados financieros de forma consistente, que se pueden ver los resultados porque es muy transparente todo. Una de las premisas de estos inversores debe ser el fabricar o el crear una tesis de inversión, que al final va vinculado al trader y va vinculado al mismo inversor. ¿Cómo podríamos definir por qué es tan importante definir una tesis de inversión a la hora de querer tomar una decisión de arriesgar tu capital en algún activo, en algún Darwin, o en el oro, o en alguna divisa, como tú operas en divisas mayores? ¿Y por qué? ¿Por qué y cómo podríamos construirlo? ¿Cuáles son los pasos a tener en cuenta dentro de una tesis de inversión? Bueno, yo creo que los mercados no son únicamente un ámbito económico, sino que también es un ámbito filosófico. Por consiguiente, eh, las formas en las que vemos el mundo, cómo interpretamos el mundo, se van a ver representadas en los mercados financieros, porque al final los mercados financieros están compuestos por personas y por emociones. Por lo tanto, a la hora de invertir, ya seas un gestor que gestiona capital ajeno o un inversor que pone su propio dinero para financiar a otros, eh, creo que es importante construir una tesis filosófica, si lo queremos llamar así, para enfocar los mercados. Y en este caso, ¿cuál es esa tesis filosófica, en qué se basa? Porque una tesis de inversión es importante. Por poner un caso, por ejemplo, mi tesis de inversión, como hemos comentado, es siempre intentar tener una predisposición a lo que está ocurriendo desde un entorno macro, como tú has bien definido, sabiendo que, por ejemplo, Europa se está convirtiendo en un continente nada atractivo para los inversores, por lo cual creo que nadie va a demandar euro y creo que el dólar va a ser una moneda fuerte y de hecho va a convertirse en reserva de valor, por lo cual mi predisposición euro-dólar, si tuviera que operarlo, sería bajista. Esa sería, por ejemplo, una tesis de inversión, ¿no? Sin embargo, tus Bueno, tesis de inversión, ¿cómo son? más que yo definiría una tesis de inversión más como un complemento teórico que está anterior a, Preestablecido, ¿no? sí, que está preestablecido a una estrategia o a unas teorías a la hora de invertir. Teorías Eh, económicas modernas, o sea, teorías económicas como la de Keynes, sí, está influido, o sea, una teoría económica como la de Keynes es también una tesis de mercado. Al final es una forma de entender el mundo, entender la economía y entonces, por consiguiente, es una forma de entender el mercado. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Al final tienes que entender bien los fundamentos de lo que está ocurriendo. En eso estoy muy de acuerdo contigo. Entender cómo se comporta el ser humano, cómo se ha comportado históricamente. Por ejemplo, pues el oro, ¿no? Si yo quiero operar el oro, entender por qué se considera un valor refugio y entender qué circunstancia tiene el oro a día de hoy en el mercado en correlación con lo que ha sido en el pasado de los últimos 400 años. ¿Podría yo ir desencaminado o no? Desde mi punto de vista, entonces tu tesis de mercado sería comprender por qué el oro se mueve de la forma en la que se mueve. No sé si me explico. Vale. Ujú. Eh, Te voy a dar el ejemplo de lo que es mi tesis de mercado, que ya lo comentaba en el vídeo anterior. Yo considero que el mundo es complejo y es aleatorio. Y además de esto, es indeterminista. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos, desde mi punto de vista, por supuesto, no podemos conocer las causas, no podemos conocer por qué sucede lo que sucede en el mundo. Yo no puedo explicar por qué Amazon, la cotización de Amazon sube o baja. Sí, puede venir una persona y explicarme, la cotización de Amazon ha subido y ha bajado por tal motivo. Sí, pero realmente, desde mi punto de vista, creo que esos motivos son falacias narrativas que creamos los humanos para intentar comprender el mundo que nos rodea, básicamente por miedo y por necesidad de control.
y esa complejidad, ¿cómo la trabajas tú? Es decir, luego, tú ya teniendo en cuenta eso, ¿cómo has fabricado esa tesis de inversión? Es decir, ¿cuáles han sido los pasos que te han llevado a pensar de esa manera? Es decir, ¿qué es lo que te ha hecho llegar a pensar de esa manera? ¿Cómo una persona que nos está escuchando podría definir su propia tesis de inversión? Y luego cómo te afecta a ti a la hora de invertir o hacer trading. Muy bien. Uno de los puntos más importantes en mi desarrollo como trader fue leer a Nicolás Nassif Taleb, no sé si le conoces. Sí, claro que sí, Cisne Negro, el autor del Sí, Cisne el Negro, me famoso, eso encanta es, el famoso ese autor libro. de Cisne Negro. Ujú. Curiosamente, otra vez mi padre me regaló el libro de Antifrágil. Para mí este libro Antifrágil, muy bueno también. para mí fue un cambio de concepto y de visión de todo lo que me rodeaba. A partir de este libro, yo empecé a desarrollar esta tesis de mercado. Eh, en, en base a tu pregunta, ¿cómo podemos desarrollar una tesis de mercado? Realmente yo no te puedo decir, pues mira, tienes que leer este libro o tienes que escuchar a tal persona. Al final es un proceso de ensayo y error. A base de leer libros, a base de escuchar personas, a base de recibir información, nosotros vamos eligiendo aquello que nos convence más y lo que nos convence menos. Y en Ujú. base a ello, pues desarrollamos una filosofía y una tesis de mercado. Podría venir un poco fundamentado también porque esto, la definición de una tesis de inversión, al final también viene fundamentado por la psicología del propio inversor y lo que él siente que le hace estar más a gusto con por ejemplo, por poner un caso, pues en mi caso, después de probar muchas estrategias y de probar muchos sistemas y muchas metodologías, me he acabado dando cuenta de que cuando más cómodo me he sentido es manejando capitales pequeños. O sea, al final es bueno, manejar ganancias o pérdidas de 100 euros o de 200 euros sobre un capital de 2.000 euros o de un capital de 1.000 euros, pues es psicológicamente mucho más estresante que manejar 1 euro o 2 euros de capital, ¿no? Esto es fundamental y a la hora de desarrollar una estrategia de inversión es fundamental conocernos a nosotros mismos, conocer cuáles son nuestros miedos, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras ambiciones a la hora de desarrollar una estrategia, porque es lo que comentas tú. Pongamos que yo establezco un ratio de riesgo-beneficio de 1:10. Ujú, Quizá un trader es capaz de soportar una operación que vaya al 9% y se dé la vuelta y esa operación cierre en pérdidas. Quizá haya un trader que lo pueda soportar. En cambio, si damos ese mismo ratio riesgo-beneficio a otra persona, a otro trader, que no está acostumbrado a manejar esos ratios, es posible que no aguante una operación en contra después de llevar un beneficio del 9%. Por lo tanto, sí es muy importante eh, a la hora de diseñar una estrategia y una tesis, pues conocernos a nosotros mismos y conocer qué podemos soportar y qué no. De hecho, quiero relatar aquí el terminal de riesgo que tiene DarwinX, que hay dos factores que tiene el terminal de riesgo que me parecen muy potentes, que son a la hora de atinar en la entrada y en la salida. Y fíjate qué detalle, ¿eh? Dependiendo de cómo tú te encuentres en tu tesis de inversión y dependiendo de la confianza que tengas en ti mismo, de las acciones que tú realizas, es decir, si tú desarrollas una tesis de inversión en la cual predefines una serie de condiciones que se tienen que cumplir para que tú puedas meter una operación en el mercado, luego ahí, a la hora de atinar la entrada y a la hora de atinar la salida, tiene mucho que ver luego también el hecho de cómo tú a ti mismo te conozcas, que es lo que acabas de decir. Es decir, no solo desde un punto de vista de gestión de riesgo o gestión monetaria, que es nunca debes arriesgar dinero que necesites para vivir y dentro de la gestión de riesgo arriesga poco, arriesga poquito para que puedas manejar la posición, como bien dices tú mucho, una vez ya has entrado ya ahí ya no puedes hacer nada más. Todo lo que puedes hacer es manejar o gestionar las pérdidas o las ganancias. Pero el hecho de entrar y salir y atinar en esas entradas y esas salidas creo que podría llegar a ser un valor representativo muy interesante para saber si esa persona realmente está afianzada en sus, ¿no? O sea, se conoce bien, está afianzada en su teoría, en sus tesis, ¿no? Bueno, yo creo que influye mucho el marco temporal en el que operemos. Creo que es mucho más importante atinar a la hora de entrar y a la hora de salir en una operativa intradiaria que en una operativa a largo plazo.
Vale, Cuando tú estás gestionando marcos temporales grandes, el hecho de entrar al mercado unos pips abajo, unos pips arriba, realmente, desde mi no te punto de vista, afecta. no hace mucha diferencia. Vale, buen punto, buen punto. Pues para despedir el vídeo, dime dos o tres claves que tenga que tener esa persona, ese individuo que quiera realmente invertir en un Darwin o que quiera invertir en los mercados financieros para diseñar una tesis de inversión adecuada. Vale, a ver, bueno, voy a hacer primero una introducción. Por supuesto. Creo que tenemos que entender la inversión no como una actividad individual al resto de actividades de nuestra vida, sino como un conjunto de todo. Un deportista de élite no juega su competición y luego se va a casa y duerme 3 horas o se come comida basura. Todo lo que rodea a su profesión, a su deporte, está relacionado. Es decir, va a comer sano, va a descansar, va a entrenar de una forma determinada. Creo que ese es el primer paso que tenemos que entender a la hora de decir, vale, quiero invertir y tengo que determinar unos pasos para entrar al mercado. Muy de acuerdo contigo. A- Tres, sí, Además, por completarte, te lo digo desde mi experiencia, me está pasando a mí. Yo, el confinamiento, ahora mismo estamos en una etapa de crisis del coronavirus, estamos confinados en casa y el hecho de no poder salir a la calle, salir muy poco, no respirar aire, me está afectando. El hecho de no comer tan bien como estaba comiendo me está afectando. El hecho de no liberar mi estrés a la hora de poder hacer deporte me está afectando. Entonces veo que mi sentimiento de revancha en el mercado cada vez es mayor y es algo que no entiendo, ¿no? O como te comentaba, como te estuve comentando en el anterior programa, abrí una operación y sentía que quería meterme en problemas. O sea, me quise auto claro, boicotear. porque realmente ya seamos traders discrecionales o traders que utilizan sistemas automáticos, al final siempre hay un componente humano, al final. Y como humanos que somos, tenemos emociones, tenemos días malos, tenemos días buenos, y eso, queramos o no, va a repercutir en nuestras operativas y en nuestro funcionamiento con el mercado. Así es. Sigue contándonos, perdona. Bueno, a ver, donde rotamos, sí, me habías comentado 3 puntos. Sí, vamos por el segundo, ¿no? Sí, 3 puntos para que Para aconsejaría. definir una buena tesis de inversión. La Vale, primera, desde la luego, primera, tener... Eso es. eso es, la primera es conocerse a sí mismo y comprender que todo lo que nos rodea está relacionado. La segunda, muy posiblemente, al menos a día de hoy, eliminar el ruido. Y con eliminar el ruido no me refiero a irte a una montaña y desconectar del mundo, sino establecer una serie de filtros a nuestro alrededor para determinar qué información queremos recibir y qué información no queremos recibir. Y la tercera clave, quizá, quizá quizá pasión por los mercados, pasión por filosofar, pasión por tener un poco conversaciones introspectivas contigo mismo, entender quién eres y qué mundo te rodea. Qué maravilla, me Sí, encanta. No es un sí, a bote quizás. pronto es lo No que es un pienso. quizás, no estoy de acuerdo en que sea un quizás, es el tercer paso, es la tercera clave. ¿Por qué? Porque muchos filósofos, muchos historiadores ya han descubierto cosas que nosotros consideramos que sabemos y no lo sabemos. Y hay que Sí. leerlos y entenderlos. Yo ahí estoy de acuerdo contigo y voy a despedirme con un mandato, con una frase del Tratados de la brevedad sobre la vida de Séneca, el cual indica que él era un hombre sabio de miles de años de experiencia gracias a todos los escritos y todas las experiencias y toda la sabiduría que le habían dejado por escrito todos sus antepasados y todos aquellos historiadores y filósofos que le antecedieron. Por lo Muy cual, bueno, muy bueno. Hay que escuchar más a los filósofos y bueno, hay que entender también que los mercados también es filosofía. pues con vosotros, Alberto Veiga, Darwin XTX, y por lo cual me quito el sombrero, Alberto. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a Gracias a ti, por todos, supuesto. gracias a ti y gracias a todos por seguirnos un día más. No olvidéis compartir el episodio. Cualquier información que requiráis sobre Alberto,
por favor, os animamos a que primero le conozcáis en la entrevista que le hicimos y que vosotros juzguéis vuestra opinión sobre él, que desde luego desde mi punto de vista ha sido extraordinaria. Nos vemos en el siguiente episodio y un fortísimo abrazo. Hasta Un luego. saludo.